Vamos a dibujar en perspectiva cónica un cono truncado con su cálculo de sombras, y para ello vamos a partir primero del sistema diédrico. Dibujamos entonces la posición de la base del cono, hacemos los dos diámetros principales de ese cono, vamos a hacerlo así mayor. Bueno, y una vez que tenemos esto, se supone que ese es el centro de la circunferencia, intersección de esos dos diámetros. Cogemos otra circunferencia concéntrica con la anterior. Vamos a hacer, por ejemplo, que sea esta. Entonces tenemos que tener cuidado que el contorno de la circunferencia pues equidiste de la otra circunferencia, o sea, todos los puntos equidisten, ¿no? Entonces tenemos aquí la proyección de la figura en planta, ¿no? Para aprovechar el espacio vamos a hacer el alzado. Aquí hacemos una línea paralela a ese eje. Bueno, lo vamos a hacer así más rápido, a ojo, sin hacer las paralelas con escuadra y cartabón. Marcamos aquí la posición del plano de cuadro. Vamos primero a calcular en diédrico. Hacemos otra vez la dirección del eje horizontal, obteniendo entonces aquí, por ejemplo, la proyección, al hacer una línea también paralela a esta, la proyección del cono. Esta es la línea de tierra, y tenemos ahora en sistema diédrico nuestro cono. Al proyectar este punto, vamos a hacer aquí, estas líneas no parecen muy paralelas, ni esta tampoco. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que el cono venga por aquí, tenga esta altura. Vale. Entonces tenemos planta y alzado del cono. Como está truncado a esta altura, basta con proyectar este punto, de manera que el cono llega hasta aquí. Hacemos una línea horizontal y este es nuestro cono en planta y alzado, ¿vale? Si calculamos la sombra de manera que el vértice proyecta, por ejemplo, vamos a poner la sombra aquí. En esta dirección, la sombra del vértice viene según esta dirección y caería, por ejemplo, aquí. Por tanto, hacemos las tangentes a la circunferencia, una y otra. Para hacer la tangente basta con coger el punto medio y hacer una semicircunferencia. La intersección de esa semicircunferencia con esta me da el punto de tangencia. Ya no lo hago. Hago entonces aquí la otra tangente, y se tiene siempre que esta línea es perpendicular a esta. Según el segundo teorema de Tales, lo mismo. Esta también será perpendicular a esta. Bueno, entonces tengo que la sombra del cono completo sería esto, pero el cono le falta un trozo, ¿no? Entonces necesariamente por este punto y este punto, igual que aquí sale una tangente, pues aquí saldrá también una tangente. Y también saldrá aquí una tangente. Eso quiere decir que la sombra de este cono vendría por aquí, ¿no? Si proyectamos ahora este punto aquí arriba, pues tenemos la sombra del cono viene hasta aquí. Este punto, al proyectarlo aquí arriba, al alzado, y unirlo con esto, pues tenemos que la sombra propia del cono es esta, o sea, desde aquí hacia aquí. Eso quiere decir que la sombra de la figura será esta. Todo esto por aquí hasta aquí. Todo esto quedará en sombra. Mientras que aquí quedará todo esto en sombra, desde aquí hasta aquí. Bueno, tenemos ya el fragmento que nos proyecta la sombra, y ahora si cogemos este punto, igual que la sombra de este vértice ha caído aquí según esta dirección, si imaginamos rayos paralelos, la sombra de este punto caerá aquí. Por tanto, bajamos este punto mediante una vertical, ¿no? Y ahora hago una circunferencia que, por ser paralelos, esta circunferencia tendrá el mismo tamaño que esta. O sea que cojo aquí una circunferencia de igual tamaño, que era esta, y la coloco aquí. Es esta de aquí. Bueno, parece que es esta, por supuesto que tiene que ser tangente a estas dos líneas, si está bien dibujado. O sea que será esta, ¿no? Por tanto, la sombra del cono viene por aquí hasta aquí y llega ahí hasta donde termina la circunferencia.
Bueno, tenemos ya la sombra del cono propia y arrojada, y ahora ya lo único que necesitamos es pasarla a la perspectiva cónica, ¿no? Remarcamos aquí bien esta línea separatriz. Bueno, la línea separatriz es la que separa la luz de la sombra, realmente sería esta y sería esta, ¿no? Y también aquí sería, por ejemplo, esta. Marcamos aquí el cono. El cono, las sombras deben ser generatrices, líneas de las generatrices, lo mismo esto, o sea que son líneas que van hacia el vértice, ¿no? Si queremos hacerlo un poco más real, ¿no? Y aquí igual, líneas que van hacia el vértice, ¿no? La sombra viene hasta aquí, o sea, el punto más saliente aquí deberemos subirlo. Esto sería si tuviera el vértice, ¿no? Pero le falta un trozo del cono, o sea que la sombra será todo esto. Y visto en el espacio, por si alguien tiene dudas sobre esto, pues tenemos el cono, tenemos aquí la base. Entonces, al haber proyectado el vértice, teníamos la sombra del cono total, pero al haber proyectado este punto, teníamos la sombra de esta circunferencia que caía aquí. Bueno, pues la sombra del cono termina donde las tangentes a la circunferencia definen el punto final, y aquí el punto final de la sombra. Por lo tanto, esta es la sombra. Y aquí en los puntos de tangencia hacia el vértice nos definen aquí la zona de sombra del cono. Bueno, ese sería el fundamento espacial de lo que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, tampoco lo hicimos porque parece bastante elemental, ¿no? Entonces tenemos aquí el cono y su sombra, ¿no? Bueno, y eso era lo que íbamos a hacer ahora en perspectiva cónica. Esto que tenemos aquí proyectada la sombra, todo por aquí, todo ahora lo íbamos a hacer en perspectiva cónica. Bueno, entonces ya nos olvidamos aquí de la planta y el alzado, y ahora nos restringimos primero la planta y luego, una vez que tengamos la planta, ya pasamos al alzado. Entonces dibujo aquí, por ejemplo, la posición del plano de cuadro. Voy a colocar, por ejemplo, aquí la posición del punto de vista. Circunscribo la circunferencia un cuadrado. Represento la perspectiva del cuadrado. Voy a colocar aquí, voy a aprovechar la anchura esta para hacer, esta va a ser la línea de tierra, así aprovechamos el espacio, y esta va a ser la línea del horizonte, ¿no? Bueno, ahora el cuadrilátero viene desde aquí hasta aquí, o sea, y viene según esta dirección hacia esta fuga, por lo tanto el cuadrado seguirá estas dos líneas, su perspectiva serán estas dos, mientras que la diagonal sigue esta dirección. Bueno, pues esa dirección aquí nos determina esta fuga. La fuga la subo mediante una línea vertical al horizonte, con lo cual ya tengo la perspectiva de la línea A, que llamaré que es esta, ¿no? Que es esta, A', ¿no? Corto aquí, hago aquí una línea horizontal, hago aquí la otra diagonal, y ya tengo aquí el cuadrilátero por el que puedo trazar también una línea horizontal. De esta manera tengo estos 4 puntos por donde pasa la elipse, ¿no? Dibujo entonces la curva elíptica. Entonces la curva elíptica sale tangente por aquí, viene por este punto, viene por este. Aquí se nos solapa con la sombra, pero bueno. Nos acercamos, ya que se nos solapa aquí con la sombra, tenemos ya la curva elíptica. Ahora cogemos la altura del cono, que es de aquí a aquí, la altura total. Mejor hacer con la altura total, la colocamos a partir de este punto, la colocamos aquí, fugamos, levantamos aquí una línea vertical, y tenemos entonces que el cono es este. Al hacer las tangentes tenemos que es este. Bueno, una vez ya que tenemos el cono al completo, podemos coger ahora la altura esta. Entonces esta altura la cojo también con el compás, la coloco a partir de aquí sobre la vertical,
y ahora 1 con ese punto. De manera que esta altura que corresponde aquí a esta altura, de aquí a aquí, la llamaré H, la he colocado aquí, fugo, y veo que corta aquí a una generatriz y corta aquí a la otra. Por tanto, por aquí va a pasar la circunferencia por la intersección de esta línea, o sea, por este punto y por este. O sea que la elipse vendrá por aquí, tangente aquí a esta horizontal y tangente aquí a esta otra horizontal, ¿no? Mientras que ahora, si por ejemplo cojo esa altura y la proyecto también aquí sobre esta circunferencia, puedo también hacer esta circunferencia y proyectarla aquí abajo, ¿no? Creo que será más sencillo. Entonces hago la circunferencia, proyecto aquí el diámetro, entonces la proyecto toda por aquí, corta aquí a la elipse, corta aquí a igual distancia, entonces corta aquí a igual distancia, ¿no? Eso quiere decir que este diámetro realmente va a tener arriba la misma anchura, con lo cual si cojo aquí la proyección de este punto es esta, entonces tengo este punto, tengo este y tengo este, con lo cual al proyectar aquí este diámetro tengo que tiene esta anchura desde aquí hasta aquí, no puede tener más que el cono. Entonces es una elipse que es tangente al cono, a las generatrices del cono, me acerco, y pasa por estos dos puntos cuya anchura coincide aquí con esta, que es la perspectiva de esta línea, ¿no? O sea, coincide aquí con esta y lo mismo, la perspectiva de esta línea, cojo esta anchura, la coloco aquí, entonces ese es el eje de la elipse, el eje horizontal, pasa por allí detrás y ya tengo aquí la elipse superior. Tengo aquí la elipse inferior, ya solo me queda calcular esta circunferencia, con lo cual ya puedo tener todo. Para eso lo más fácil es calcular la perspectiva de este punto. Me alejo un poco, la perspectiva de este punto sigue esta dirección, va hacia esta fuga, entonces corta aquí, fugamos hacia ese punto, ¿no? Y ahora sigue esta dirección, ¿no? Sale de aquí, entonces sigo esa dirección con la regla, esa dirección. Se supone que esto lo hago con escuadra y cartabón y tengo que esa dirección me da esta fuga, proyecto la fuga siempre ortogonalmente y entonces decíamos que salía de este punto, entonces este punto lo proyecto, cae aquí, lo uno y ya tengo que es esto. Eso quiere decir que la intersección de, si nos fijamos, de esta línea con esta, o sea de estas dos, la perspectiva de esta línea es esta y la perspectiva de ''esta línea sale de aquí y va a esta fuga, por lo tanto es esta. Entonces este es el punto. Eso quiere decir que la perspectiva del punto S, que llamaré, es S', ¿no? Con lo cual hago las tangentes a la elipse y ya tengo la sombra, este triángulo aquí proyectado. Si proyecto este punto sobre el cuadro, me cae aquí. Eso quiere decir que al levantar una vertical corta la elipse en este punto, ¿no? Y lo mismo, si proyecto ahora este punto sobre el cuadro, al unir con V, corta aquí. Levanto una vertical y vemos que corta aquí, ¿no? Ya tengo entonces la elipse. Ahora puedo coger este punto, también lo alineo con V y corta aquí. Levanto una vertical y corta aquí. Eso quiere decir que ya tengo este punto, que en realidad es este punto, el punto T, que es T'. Si ahora hago lo mismo, por ejemplo, con otro punto, podría calcular perspectivas de estos puntos, o también podría hacer la elipse aquí. Pero bueno, voy a hacer un punto más y nada más, ¿no? Por ejemplo, este punto. Este punto sigue esta dirección, ¿no? Entonces, esta dirección viene a parar aquí, viene por aquí. Y si alineo este punto con V, corta aquí. Levanto una vertical. Entonces, la intersección de esa vertical con esa línea me da el punto. Podría hacer todos igual, ¿no? Con lo cual también podría aquí coger el punto de tangencia exacto, ¿no? Pero bueno, ya con estos dos puntos y sabiendo que es tangente ya puedo trazar ahí la sombra con bastante precisión. Y en el punto este de tangencia, que era este, subía la sombra hasta ahí. Ya no hacemos la parte de atrás, que sería desde aquí. Entonces tenemos corta aquí a la elipse, con lo cual ya tenemos todo calculado, ¿no? Tenemos por un lado la curva elíptica que corresponde a la
sección del truncamiento, el truncamiento de ese cono, ¿no? Aquí tenemos la curva elíptica. Tenemos luego la curva elíptica de la base, que será tangente aquí al contorno del cono. Entonces traigo por aquí la circunferencia, entra tangente, viene por aquí también tangente, y ahora viene tangente aquí hasta el cuadrilátero que venía por aquí. Ahora por aquí será discontinua, todo hasta aquí, y lo mismo, por aquí será todo discontinua. Esta se verá toda continua y ahora la otra tangente que pasará por este vértice. Entonces será la tangente ahí y a esa otra, ¿no? Con lo cual tenemos ya la elipse inferior, la elipse superior, y ahora teníamos que iba la sombra hacia ese punto, y aquí era tangente, pasaba por este punto y por este, y era tangente esta recta, y lo mismo aquí. Ya no hacemos la parte de atrás, tenemos entonces ahí la sombra ya en perspectiva, y venía desde este punto hasta este, pasaba por el vértice, o sea que esta es la sombra, ¿no? Con lo cual ya podemos sombrear, zona de sombra, sombra propia que llamamos, y sombra que arroja sobre el suelo. Bueno, la luz incide más ortogonalmente, según vemos el rayo viene por aquí, entonces si cogemos la altura total y vemos que viene por aquí, parece que incide más ortogonalmente aquí, por lo tanto aquí habría más luz que aquí, por tanto podríamos hacer esto en general más oscuro que la cara superior. En todo caso, también la luz incide más ortogonalmente aquí que aquí, eso quiere decir que aquí debería haber un poco más de oscuridad que, por supuesto, que aquí en la zona frontal, o sea, pero ya le dimos este tono y aquí también podemos oscurecer ligeramente. Y aquí, bueno, también ligeramente, pero el gran oscuro realmente es el que corresponde a la sombra, que es este. Lógicamente en la realidad la sombra no se define con una recta muy definida, muy recortada, sino que lo hace de una forma más suave, ¿no? Aquí la sombra que se proyecta en perspectiva. Bueno, la zona de más luz sería la zona ortogonal, no es esta sino esta, entonces bueno, sería, en realidad coincidiría con una generatriz, entonces podemos marcar aquí zona un poco de luz. Entonces esto tiene más luz en general que esta zona lateral, ¿no? Eso quiere decir que aquí podríamos oscurecer un poco con degradado y mediante un fundido de forma homogénea hacia adentro, y aquí igual, ¿no? Pero la zona de más luz es esta, que también al estar de este lado se refleja más hacia aquí, ¿no? Bueno, por último decíamos que vamos a dejar arriba más luz, entonces más luz todo por ahí arriba, ¿no? Y aquí más sombra. Aquí se nos oscureció todo. Y aquí quitamos también esto. Bueno, pues ese sería el ejercicio de sombra en perspectiva cónica de un cono. Y primero lo hicimos en diédrico, siempre resulta mucho más fácil hacerlo en diédrico, ya que estamos trabajando con tonos, con proyecciones en verdadera forma, ¿no? Con lo cual es mucho más sencillo, ¿no? Aquí también el cono no termina aquí, aquí podríamos dar por aquí un oscuro que se va perdiendo, pero el oscuro pasa por aquí, por encima de esto, o sea que pasa por detrás, y aquí este oscuro también que viene por aquí, que se va fundiendo hacia aquí. O sea, esa es la zona de oscuridad, pero el cono continúa por aquí, vamos a darle un poco de sombra por aquí. Entonces el cono tiene realmente la sombra aquí y llegaba aquí hasta el borde este, ¿no? Entonces quitamos un poco aquí.
Bueno, pues eso sería el alzado y la planta. Aquí también podríamos fundir un poco esto hacia adentro. Y aquí también pensando que esto es un cono y que habría más oscuridad también todo por ahí hacia adentro. De forma homogénea va cogiendo ahí más luz hacia adentro, ¿no? Entonces podríamos quitar también por aquí, y aquí arriba esto que íbamos a poner con más luz. Bueno, pues esa sería la sombra y el alzado, perdón, la planta y el alzado ya de la figura con el cálculo de sombras, por un lado en sistema diérico, planta y alzado, y por otro lado ya sobre la perspectiva, ¿no?